Hoy terminamos esta serie, ¿no?, que llamamos Confesión de Fe, donde hemos estado viendo sobre cada uno de los puntos de las doctrinas que creemos, ¿no? Y fuimos paso a paso y hoy llegamos al final con la doctrina de las últimas cosas. Bueno, lo dejamos al final precisamente por eso, porque tratar las últimas cosas normalmente es tratar la escatología al final de todo el edificio teológico, ¿no? Entonces, ¿ya habías escuchado sobre esta palabra antes? Escatología, estudio, logía, escatos, de las últimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro, en la eternidad? Así que vamos a tratar hoy entonces de este tema, escatología, la doctrina de las últimas cosas. El primer punto, son tres, y el primer punto es este: creemos que con Cristo el reino de Dios vino a este mundo y que este reino hallará su plenitud y consumación total en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo aquí y por qué esto es tan importante? Porque algunos piensan que el reino de Dios todavía es algo futuro, que va a llegar en un futuro como cuando Cristo regrese en su segunda venida, inaugure su reino y los 1000 años, etc., ¿no?, que nos informa el libro de Apocalipsis. Nosotros creemos que el reino de Dios ya está aquí. ¿Y llegó cuándo? Pues llegó cuando Cristo llegó. Entonces, es lo que estamos diciendo aquí. Creemos que con Cristo el reino de Dios vino a este mundo. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Es llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Cuál fue la predicación de Jesús? El reino de Dios os ha acercado a vosotros, ¿no? Entonces, ese reino de Dios ya llegó a la tierra, ya llegó a nosotros por medio de Cristo y encontrará su plenitud y su consumación total, ¿no? Es decir, el reino de Dios se completará en nuestras vidas, por así decirlo, o lo viviremos en su plenitud cuando nos encontremos con Él, cuando Él regrese en su segunda venida, ¿no? Así que vamos a ver estos pasajes para que lo tengamos seguro que es así. Entonces, el primero, yo voy abriendo junto con vosotros, ¿vale? Si tenéis la Biblia ahí. El primero es Mateo 6, versículo 5, que dice: cuando ores, perdón, no es capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, exactamente, es este. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todos los vean. Os aseguro que ya tienen su recompensa. No es este. No es este el pasaje, perdón. Vamos al siguiente, a ver si... Mateo 13, ¿no? 13, 24, sí, vamos al siguiente. A lo mejor lo puse mal ahí. No, vamos al otro. No sé qué... 24, 30, espera. El 13 es la parábola del trigo y la cizaña. Espera que tengo un problema con estos pasajes, a ver si lo he copiado correctamente. A lo mejor el 30 que dice Sí, está correcto. cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores. El Judas 14 se refiere a la profecía de no. Recoger primero la cizaña, echarle la mano. Y Mateo 13, 24 la cizaña y el trigo, el trigo de Sí. Cristo. A separar. El 30 se puede decir que es escatológico, es el versículo. El 13, ¿no? El 30. Que habla de en el tiempo de la siega, que sería cuando venga el Señor.
Capítulo 5. 3:70. Y creo que va por ahí, por la misma línea. Ok, Mateo 3, versículo 1. Vamos a leer Mateo 3, versículo 1. Creo que ahora lo he encontrado. Perdona. Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, es decir, el reino de Dios, se ha acercado, ¿verdad? Y Hechos, capítulo 1, versículo 6, este también está bien. Dice, quienes estaban con él reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondió Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, son potestad exclusiva del Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Los discípulos estaban aquí preguntando sobre la restauración del reino político de Israel, ¿no? Que Jesús estaba prometiendo el Espíritu Santo después que él ascendiera a los cielos, y los discípulos preguntaron, ¿es en este tiempo, cuando el Espíritu Santo venga, que tú restaurarás el reino a Israel, el reino político de Israel, ¿no? Como lo era en la época de David? Y Jesús le contesta, no os compete a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, es potestad del Señor. Porque lo que le importaba a Jesús no era restaurar el reino político de Israel, sino es que el reino de Dios ya se había acercado, ya había llegado. Entonces, ellos estaban pensando en el reino físico, material, político, bélico, y Dios estaba hablando, o Jesús estaba hablando del reino de Dios, el reino espiritual, que ya estaba con ellos, que vino con ellos desde que Él llegó, ¿no? Entonces, no era en ese tiempo que el Espíritu o que Dios iba a restaurar el reino a Israel. Jesús ya estaba restaurando el reino cuando vino. Ese es el punto. Y el otro pasaje, vamos a leer Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 28, ¿no? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, luego aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Esto ya se refiere a la segunda parte de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Que la consumación de este reino se completará cuando Cristo regrese. Y aquí en este texto de Hebreos lo que vemos es esto. El autor de Hebreos hablando que cuando Cristo aparezca por segunda vez, será para salvar los que lo esperan, ¿no? Y ya no aparecerá como un cordero que va a ser llevado al sacrificio para oblación, para perdón de los pecados, sino que va a aparecer para juzgar. Y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice, mirad, vienen las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? De ese regreso de Cristo. Entonces, eso es lo primero que creemos aquí sobre la vida futura, sobre las últimas cosas. El reino de Dios ya ha llegado y se consumará en su plenitud en el cielo con la segunda venida de Cristo. ¿Vale?
El segundo punto que creemos aquí, creemos en el retorno visible de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria, en la resurrección de los muertos y en el juicio final. Entonces, algunos puntos dentro de esta pequeña frase. Primero, creemos en el retorno visible de Cristo. Es decir, esta segunda venida será visible para todos. ¿Eso qué significa, pastor? Que todos verán. Pero bueno, ¿cómo eso se puede dar? Ahí ya no lo puedo explicar. No tengo ni idea. Algunos han dicho, no, es que con la tele todos van a ver. Es que todos están mirando la tele todo a la vez. Con la internet todos los van a ver. No, es que todos están, aunque mucha gente está mirando la internet todo el rato, pues no son todos a la vez. Pero el texto dice que todos van a ver. Entonces, ¿cómo esto será posible? Tanto desde Japón hasta España, Brasil, Estados Unidos, etc. Cada rincón del mundo, incluso en Groenlandia, donde está un esquimó en mitad de la nada, en medio de la nieve. Todos van a ver. Es lo que dice, ¿no? Un retorno visible a todos. ¿Cómo será posible? Bueno, será posible porque Dios hace lo imposible, ¿verdad? Entonces su retorno es visible para todos. ¿Cómo se dará? Pues como no se dio, no sé y no puedo explicaros, pero es así, ¿no? Entonces este retorno será visible, el retorno de nuestro Señor, en poder y gloria. Otra cosa que estamos diciendo aquí es que creemos en la resurrección de los muertos, que en el momento que Cristo regrese, los muertos resucitarán, ¿no? Y luego, después de la resurrección de los muertos, va a ocurrir el juicio final, porque Cristo viene como juez de todos. Ya no viene como un cordero, viene para juzgar a todas las personas, como dice la parábola que él mismo ha contado, ¿no? Que vendrá como el pastor que separa las ovejas de las cabras, ¿no? Y el pastor sabe bien cuáles son las ovejas y cuáles son las cabras, y las separa unas a la derecha y otras a la izquierda, ¿no? Y juzga cada una de ellas. Entonces es una parábola que ilustra la idea de que Jesús, al regresar, va a juzgar, ¿no? A todos. Entonces, no voy a leer ahí todos los pasajes, pero sí algunos. Y vamos a 2 Corintios 5, versículo 4. Segunda de Corintios 5. Versículo 4, que dice: capítulo 5, versículo 11. Yo tengo allí las citas un poco liadas, menos mal, esto lo sé de cabeza. 2 Corintios 5, 11, dice: dado que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todo el mundo Para Dios es evidente quiénes somos, y espero que también en vuestra conciencia, esté claro. Bueno, vamos a leer el versículo 10, el anterior a este. Porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ahí sigue el versículo 11, ¿no? El versículo 10 es lo que realmente quería enfatizar. Dice que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y obviamente es el tribunal de Cristo, lo que significa que Él es el juez, ¿no? Que va a juzgar cada uno lo bueno y lo malo que hizo en la tierra. Y otro pasaje que vamos a leer es el de 1 Tesalonicenses. Y aquí nos detendremos un poquito más para explicarlo bien, ¿no? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Yo creo que para mí este es el pasaje que más me ayudó a entender cómo será el futuro de las cosas. Es decir, cómo se dará este momento final
del regreso de Cristo y qué pasará en este momento y luego después con la vida futura. Es un pasaje que va bien claramente diciéndonos punto a punto lo que va a ocurrir, según mi perspectiva, ¿no? Entonces dice Pablo a aquellos hermanos en Tesalónica: hermanos, tampoco queremos que ignoréis qué ocurrirá con los que ya han muerto, ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué pasa? La gente de la iglesia aquí en Tesalónica, los hermanos, estaban sufriendo, estaban entristeciendo, porque ellos estaban sufriendo persecución. Y había gente que estaba muriendo, parientes, amigos, hermanos de la iglesia, ¿no? Y ellos se estaban entristeciendo con aquello. Y dice Pablo: no quiero que ignoréis con los que ya han muerto, ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Que está diciendo Pablo para aquellos hermanos, que la muerte para el creyente no es mala en sí, en el sentido de que vamos al cielo, vamos a la presencia de Dios, tenemos esperanza y realmente descansaremos, ¿no? Otro día falleció una persona y hablaba por teléfono con la persona enlutada, ¿no? Ella me decía: bueno, finalmente descansó, que se refería a un pariente querido suyo, ¿no? Bueno, finalmente descansó. Y yo no le he dicho nada, porque esas cosas no se dicen de esta forma, ¿no? Y simplemente me quedé callado, porque tampoco voy a decir otra cosa. Pero la verdad es que si tal persona no era creyente, pues realmente no descansó. Está sufriendo mucho más. Y realmente tengo entendido que no era creyente. Entonces no le voy a decir que esta persona no está descansando, te equivoco. Obviamente no le voy a decir esto, está enlutada, tengo que tener sensibilidad para con la persona que está de luto, ¿verdad? Pero la verdad es la verdad. Entonces la puedo enseñar en este momento. Si una persona no es creyente, por más dolor que sintamos nosotros, no está descansando, está sufriendo. Pero el creyente que muere sí que está descansando. Realmente está descansando. Entonces lo que Pablo está diciendo a aquellos hermanos es: hey, tranquilos, porque sí, los que han muerto en Cristo están bien, están descansando. Nosotros tenemos una esperanza segura. Y ahí empieza a explicar mejor Pablo lo que quiere decir, versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Es decir, ¿por qué dice Pablo que no debemos entristecernos demasiado con los que han muerto en Cristo, como los que no tienen esperanza se entristecen? Porque dice Pablo: si creemos que Jesús murió y resucitó, pues también creemos que Dios va a llevar consigo los que han muerto con Cristo, creyendo en Cristo. Entonces, tranquilos, los que han muerto con Cristo, Dios está llevando consigo a estas personas. Y ellos están bien. Entonces, es normal que sintáis falta de ellos, pero que no os pongáis demasiado tristones en el sentido de que va a pasar con ellos, porque ellos están bien. Entonces, Pablo está consolando a aquella iglesia con la verdad, a aquellos hermanos con la verdad. Y sigue su explicación diciendo: de acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, él está aquí creyendo que estaría vivo para cuando Jesús regresara. ¿Os das cuenta, no? De acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida, entonces primera persona del plural, lo cual él se incluye en este grupo de personas que estaría esperando, que estaría vivo cuando Jesús regresara. Entonces él dice: los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no nos adelantaremos a los que murieron. Entonces, ¿por qué Pablo también dice: hey, cuidado, no os pongáis demasiado tristes, es que pronto les veremos? Pronto les veremos. Porque
nosotros los que habremos quedado vivos para la segunda venida de Cristo, no nos adelantaremos a los que murieron. Es decir, no vamos a ver a Jesús antes que los que murieron. Dice Pablo, lo contrario. El Señor mismo, versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es, será visible, será audible, todos podrán saber, ¿no? Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es lo que quiere decir Pablo con no nos adelantaremos a los que ya han muerto. Está diciendo Pablo, cuando Cristo regrese, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Y van a encontrarse con Cristo primero que nosotros, con un cuerpo resucitado. Y dice, luego entonces, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pablo aquí? Cuando Cristo regrese de manera visible, audible para todos, con voz de trompeta, con arcángel, será algo glorioso. Cuando Cristo regrese, los que han muerto resucitarán primero. Entonces creemos en la resurrección de los muertos. Los que han muerto resucitarán primero. Luego, los que habremos quedado vivos, es decir, los creyentes que estarán vivos para el regreso de Cristo, estos serán arrebatados. Entonces, resucitan primero los muertos. Son arrebatados los hermanos, los creyentes, la iglesia que esté viva en el tiempo del regreso de Cristo. Y ambos grupos se encuentran con Jesús en los aires, en los cielos. Y dice el texto, versículo de número 17, ¿no? Para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces Cristo regresa, es visible, es audible, es un momento, no son dos regresos, no es que viene un momento, luego después viene de nuevo, viene un momento y arrebata, y luego en otro momento viene de nuevo, o no es que arrebata primero y después regresa después de un tiempo, no, el texto es, Cristo regresa, resucita a los que han muerto, arrebata a los que estén vivos, ambos se encuentran con Cristo y luego viven su destino final. Entonces el texto me parece muy claro y muy simple, muy sencillo de entender, ¿no? Y mucha gente hace cuenta que primero viene Jesús, o primero arrebata y desaparece la gente, y luego viene después y tal. Pero la enseñanza de Pablo aquí es bastante cristalina en el sentido de que Cristo viene, esto es visible, esto es audible, este es su retorno. Los que estén muertos van a resucitar primero, entonces no es primero el arrebatamiento. Los que estén muertos resucitarán, luego la iglesia es arrebatada, ambos grupos se encuentran con Cristo en los aires. Sí. Y esto ya es un juicio final. Porque cuando Cristo resucita a los muertos que han muerto con Él y arrebata a la iglesia, ya está dejando los que no creen en Él. Exactamente, ¿no? Porque la resurrección, aquí se menciona la resurrección de los creyentes, pero la Biblia también habla de la resurrección de todas las personas, incluso de los incrédulos. Entonces, aquí podemos fácilmente suponer que cuando resucita a los creyentes para encontrarse con Él, resucita a los muertos que son incrédulos o que han sido incrédulos. Y cuando arrebata a la iglesia, pues ya echa junto con los resucitados para incredulidad, ya echa también los que estén vivos, físicamente hablando, ¿no? Para encontrarse también con los que fueron resucitados para la muerte. Y el destino final se queda sellado. El grupo primero se encuentra con Cristo y vive la eternidad con Él en los cielos, y el grupo segundo, desgraciadamente, sufre la condenación eterna.
termina Pablo su explicación, versículo 18. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Es decir, la doctrina, por lo tanto, de la escatología, de las últimas cosas, tiene un propósito aquí bastante específico. Pablo está enseñando sobre eso, ¿para qué? Para consolar a la iglesia, para animar a los creyentes, en el sentido de que nuestro futuro será glorioso, será bueno. Entonces, no es una doctrina por la cual tenemos que estar ahí peleando, buscando esto y aquello, discusiones, sino que es una doctrina para consuelo nuestro, para ánimo. Es lo que dice Pablo, ¿no? Animaos unos a otros con estas palabras, es decir, consolar unos a otros, animaos unos a otros, porque el futuro es bueno, el futuro es glorioso, el futuro es lo mejor para nosotros. ¿Lo tenemos? ¿Qué os parece? Bueno. Vamos al siguiente punto y luego entonces abrimos ahí. Y el tercer punto y último, que es sencillito también, es: creemos en unos cielos nuevos y una tierra nueva y en el reino eterno de Dios. Entonces nos encontramos con el Señor en los aires, ¿no? En el cielo, y viviremos eternamente con Él. Y unos cielos nuevos, una tierra nueva en el reino eterno de Dios. Que el reino que empezó, que Cristo inauguró, pues se consuma y encuentra su plenitud en el cielo, donde viviremos esta plenitud eternamente con Dios, en un nuevo cielo y una tierra nueva. Por lo tanto, un lugar de disfrute, de gozo, de contentamiento, donde está la presencia de Dios. Y el pasaje que vamos a leer, vamos a Apocalipsis. Algunos dicen que Dios va a restaurar esta tierra. Capítulo 21. Algunos dicen que Dios va a restaurar esta tierra. Tiene su fundamento, un poco de fundamento. A mí me parece, a mí no me parece esto exactamente, porque si no, no habría sentido en arrebatar, ¿verdad? Si yo lo arrebato, es para llevar algo nuevo. Entonces, más bien creo en un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios mismo habrá creado, ¿no? O está ya hecho, o tiene preparado, yo qué sé, no sé explicar exactamente, ¿verdad? Y en cierto sentido también da igual si restaura esto o crea nuevo. Lo importante es que es un lugar nuevo, cielo nuevo, una tierra nueva, donde está la presencia de Dios y donde se disfrutará su presencia eternamente, donde Él gobierna eternamente y todo es plenitud. No hay mal. No hay mal. ¿Podría ser el Edén algo como el Edén? Puede ser muchas cosas, lo importante es eso, que es un lugar, un cielo nuevo, una tierra nueva, creado por Dios, o preparado por Dios, o restaurado por Dios, o lo que quiera, o como quiera interpretar uno, pero donde está Dios, su presencia y su gobierno eterno y perfecto, y donde nosotros los creyentes nos encontraremos con Él y viviremos eternamente con Él, los que fueron arrebatados y los que fueron resucitados. Entonces, Apocalipsis capítulo 21 habla de ese cielo nuevo y esta tierra nueva, donde no voy a leer todo el capítulo, ¿vale? Pero está ahí. Pero por ejemplo, versículo 3: oí una gran voz del cielo que decía: contemplad el tabernáculo de Dios, que Dios ha establecido entre los seres humanos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios.
O sea, este cielo nuevo, esta tierra nueva, es el lugar del tabernáculo de Dios con los hombres, donde Dios mismo está presente, está con nosotros. De manera plena. Porque ya no hay barrera, separación de pecado. Porque el cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado y por lo tanto perfecto, en el sentido de que está preparado para aguantar la santidad de la presencia de Dios. Y disfrutará y se gozará eternamente con Dios. Y dice el versículo 4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y dice, yo hago nueva todas las cosas. Es que está diciendo Dios, ya no habrá sufrimiento, porque ya no habrá pecado. Me recordaré de cosas de hoy. No sé de lo que vas a recordar, solo sé que no habrá pecado. Voy a reconocer a la gente, tampoco sé decirte si vas a reconocer a la gente o no. Tampoco eso tiene tanta importancia. Lo importante es, Dios estará presente. Amén. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado, resucitado, perfecto, pleno, sin pecado, que podrá disfrutar con plenitud y gozo de la presencia del Señor y todo lo que esta presencia causa en el ambiente. Un ambiente, por lo tanto, de gloria, de perfección, de disfrute, de gozo, de contentamiento, de todo lo bueno. Por eso no habrá sufrimiento. Sí que no podremos tener recuerdos malos, porque si no, eso podría causar tristeza. Pero seguramente sabremos que el Cordero se ha sacrificado por nuestros pecados. Entonces, de alguna manera será un tipo de memoria, yo que sé, que tendrá el poder o la capacidad de recordar lo que necesita recordar. Selectiva. No sé si selectiva, pero de una manera misteriosa sabremos lo que ha pasado, porque estaremos allí por eso, pero no podremos tener malos recuerdos que nos dejen de bajón, como tú cuando te acuerdas de algo malo y dices, que no está bueno. Mi esposo no está aquí para vivir eso, o mi esposa no está aquí para vivir eso. ¿Por qué no le dije más veces? No, nada de eso va a entrar en el cielo. Mi hijo no está aquí, pero bueno, le he dicho tantas veces a mi hijo, a mi padre, a eso, a aquello. Ese tipo de pensamiento, de sentimiento no va a entrar en nuestros corazones, porque el sufrimiento no entra en el cielo. Por lo tanto, todo lo que conlleva el sufrir desde los sentimientos, los pensamientos, no entrarán tampoco. ¿Cómo será eso posible? Ya veremos. Cuando estemos. Será para nosotros hoy algo misterioso. Lo que podemos saber es que esto va a pasar, porque lo que dice Dios va a pasar. ¿Verdad? Entonces esta es la idea. Creemos en nuevos cielos, en una tierra nueva y el reino eterno de Dios. Yo termino por aquí hoy. Esto era cortito, porque ya hemos dado una serie sobre Apocalipsis de más de 30 estudios en el pasado, ¿no? Entonces hoy nos quedamos por aquí. Muy bien, ¿preguntas? Sí, cuando dice que resucita a todos los muertos, los incrédulos también, Sí. y en la tierra a los incrédulos también, lo pone juntos, en donde la tierra no los deja, y lo pone juntos. Cuando él viene con ira, con su ira y su juicio, no mueren los que están en la tierra que son incrédulos. Morirán porque van a condenación.
con la Yo iba a condenación. preguntar algo por sí. Entonces, creemos en la salvación eterna de los creyentes que van a ese lugar que estaba mencionando, Condenación eterna. y la condenación eterna del diablo, sus demonios y todos aquellos que no han creído en Cristo. Entonces, desgraciadamente serán atormentados por toda eternidad. Esto es condenación eterna, ¿no? Entonces, Pero lo que es tierra desaparece. lo que esta tierra, como he dicho, pues hay gente que dice que esta tierra será restaurada y será el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Hay algún fundamento para eso? ¿Ah? Testigo de Jehová. Sí, no solo de ellos, otros también. Pero si significa después 50 millones. Pero puede que no. También hay pasajes que dan a entender que Se desaparece. no desaparece, será simplemente destruido. Eso. Y será destruido Una razón. y etcétera, ¿no? Y entonces se queda destruido y el cielo nuevo, la tierra nueva es otro lugar y tal. Y la condenación igual es. La Biblia describe la condenación como el lago de fuego y azufre. Nos da a entender que también es un lugar de sufrimiento eterno, ¿no? Como en la parábola del rico y el Lázaro. Fuera un lugar diferentes ambos, uno, un lugar donde está la presencia de Dios y gozo eterno, y el otro, un lugar de sufrimiento, que la Biblia describe simplemente como un lago de fuego y azufre. Que será un lago, que si será un lago literal de fuego y azufre, que puede ser, pero también puede ser simplemente una forma de describir metafóricamente lo que significa el sufrimiento que este diablo, los demonios y este grupo de incrédulos sufrirán por toda la eternidad. Lo importante es saber que las personas no dejarán de existir. El alma de un incrédulo no dejará de existir cuando muere o cuando Cristo regrese. Seguirá existiendo, incluso con cuerpos. ¿Qué tipo de cuerpo? Pues ni idea. Porque si serán resucitados tendrán cuerpos. Entonces, ni idea qué tipo de cuerpo, pero un cuerpo que también aguante un sufrimiento eterno, por desgracia. Yo iba a preguntar, No sé si me explico. son arrebatados y al mismo tiempo los otros son resucitados. Y los que se les da la segunda oportunidad, que dice que son 1000 años, bueno, Pero eso es otra doctrina. que es una segunda oportunidad, que no son ni los arrebatados ni los... No hay segundas oportunidades. No. Parece que así han leído en el Apocalipsis, ¿no? No hay segunda oportunidad. Como he dicho, el texto de Tesalonicenses es muy claro. Jesús regresa, los muertos resucitan, otros son arrebatados y se encuentran con Él en los aires. Y luego, Que no hay ninguna segunda oportunidad. y luego no hay Pues si hay una tercera venida de Jesucristo. La Biblia no menciona ninguna tercera venida de Cristo. no. Entonces, hay un grupo que dice que el Espíritu viene y arrebata a los creyentes, y los que se quedan, ya el Espíritu no está, pero estos a lo mejor tienen una segunda oportunidad. Eso se quedó muy difundido por algunos libros y películas que se han echado a lo largo en los últimos años, que muestra el arrebatamiento, y los que se han quedado para atrás, pues empezaron a vivir y de alguna manera encontrar alguna oportunidad o eso, o una segunda oportunidad, ¿no? Y Cristo regresaría después. Pero como estamos diciendo aquí, bueno, respeto a los que piensan así, tienen algún fundamento con eso. Lo explico mejor en mi estudio de Apocalipsis, todos esos temas. Pero bueno, para dar así un matiz, ¿no? Respetamos, tienen su fundamento, pero yo no creo que su fundamento sea tan fuerte como el que estoy comentando aquí ahora a vosotros.
que es que no existe yo creo que estos 1000 años de reinado de Cristo no son literales. Es decir, son una forma de escribir de Apocalipsis metafórica, como muchas veces está escrito Apocalipsis. Porque no pienso o no creo que el reino de Cristo vendrá después. Creo que Cristo ya está gobernando ahora. El reino ya ha llegado. Por eso hemos enfatizado al principio. Creemos que el reino de Dios ya ha llegado con Cristo. Entonces, no es que Cristo va a reinar cuando llegue después y 1000 años reinará. No, ya está reinando hoy. El reino de Dios os ha acercado a vosotros. Cristo es el rey y Él está reinando. Lo que pasa es que no es un reino o no es un reinado que sea visible, sino es un reino espiritual, y no es un reino o un reinado que ya ha encontrado su plenitud, sino que encontrará su plenitud en el cielo. Pero Cristo ya está reinando, o no reina Cristo en nuestras vidas. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, estamos en la tierra. Cristo reina sobre nosotros. El reino de Cristo está aquí. Dice Efesios, ¿no? Estamos reinando. El reino de Cristo llegó con Él y el reino de Cristo sigue en la tierra con los que son de Él, su iglesia. Por eso Cristo no reinará después. Cristo reina hoy. No reinará 1000 años después. Reina ahora. Reinando siempre. Entonces, esto es lo que creo, ¿no? Luego, dice Hebreos que el hombre está ordenado a morir una sola vez y luego viene el juicio. Lo que quiere decir que no hay segundas oportunidades. Hay una oportunidad mientras esté vivo. Eso no entendía yo. Si ya viene el arrebatamiento, que lo van a... Es que cuando Cristo viene, ocurre la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, el juicio final. Si antes la juicio final, Entonces, Cristo resucita, arrebata a los creyentes, el juicio final está ocurriendo. ¿sabes qué pasa? Que ella escucha igual que yo doctrina del Pero milenio, parece que lo voy a leer, tenía eso. pero también la he escuchado Mucho. en predicación del milenio. ¿Me explico? Sí. Entonces, Cristo viene, resucita, arrebata y aplica el juicio final. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo está el tribunal de Cristo? Pues cuando Él viene. Cuando Él viene en su gloria, juzgará a vivos y muertos. Y entonces, Está cerca, está cerca. no creo que haya una segunda oportunidad. Esto es un tipo de teología que intenta amenizar las cosas. Pero las cosas son como son. Y como que con esa teología, como que el temor de Dios no se siente igual, ¿sí? Porque te piensas que te va a dar tiempo, como que te da tiempo. Entonces es así. O nos encontramos con Cristo cuando morimos, aquí, o nos encontramos con Cristo cuando Él regrese. Y hay una oportunidad mientras está vivo. Claro, en el arrebatamiento lo que pasa es que no tenemos que pasar por la muerte. Claro. Como se quiere. Entonces, ¿me explico? Otras preguntas. Yo en todo este tema escatológico, del arrebatamiento, de los santos, la resurrección, lo que siempre yo pienso es en aquellos familiares nuestros, muy íntimos, que no aceptaron al Señor en su momento. Y eso, la verdad que a mí me da mucha pena, por decirlo algo. Pero te da pena aquí, al hecho sí se no nos vamos a Sí, yo sé que ahí no nos vamos a acordar. Sí, pero es duro pensarlo eso aquí. lo tenemos allá, pero tú lo piensas aquí. Yo no he perdido familiares íntimos que hayan muerto. El único es mi padre, porque el tío
Enrique, tío Rodolfo, son tíos, ¿no? Son un poquito más distantes, pero cuando falleció mi padre, y ese pensamiento me carcomía los primeros días. Pero Entonces, esta pena, Esa pena, esta- puede ser producto de la pena, ¿no? este tipo de pensamiento que podía ser a última hora, que se arrepintiera, también es algo que lo ponemos para intentar amenizar las cosas, ¿sabes? Que una persona puede al último momento convertirse, que sí puede, pero que muchas veces uno lo dice como que para amenizar Autoconsolarse. Consuelo. autoconsolarse y amenizar, siendo honesto aquí, ¿no? Autoconsolarse y amenizar la pena y el dolor por, La pérdida. por la pérdida, ¿no? Y este saber que si no se ha arrepentido, pues realmente está pasando y sufriendo toda la eternidad, ¿no? ¿Que puede arrepentirse al final? Sí puede. Pero que no se ha arrepentido toda la vida, pues mira. El tema es, esta pena, o esta carga, este peso, lo que quiere decir es, esta pena, esta carga, este peso que uno siente en el corazón, esta compasión, es lo que uno tiene que sentir No sería normal que no lo por los parientes más cercanos y por la gente que padece, vive y no se entera de que hay un juicio final y que hay una eternidad que se puede pasar con Dios o sin Dios. Entonces están caminando al infierno como una venda y están yendo a pasos largos. somos como voceros. Y esta carga y este peso de saber, esta gente está llena del infierno, pasará toda la eternidad ahí. Esto tiene que dolernos. Por eso predicamos. Esto tiene que dolernos y este dolor tiene que llevarnos a movernos, Amén. orar, compartir, servir, encontrar formas de predicar mejor, esforzarnos. No hay otra cosa. Yo no soy del tipo que habla para consolar si no hay consuelo, si no hay consuelo. Como la llamada que hice a la persona que había perdido. Simplemente me quedé callado, porque no voy a decir algo, En ese momento. Para dañar. Para suavizar el... no voy a decir algo para suavizar lo que no hay, ¿Qué suavizar? no voy a decir algo para suavizar lo que no es posible suavizar. Entonces, no hay consuelo para el que muere sin Cristo. No hay. No hay. Y si es nuestro pariente, si es un amigo, si es un conocido, no hay que autoconsolarse. Simplemente hay que tener la conciencia limpia de saber que he hecho lo que podía y he compartido lo que he podido y el sangre de este no está sobre mí. ¿Me explico? Y esto es lo que a ti tiene que estar tranquilo con Dios, pero la persona en sí es una lástima. Pero si tú has hecho todo lo que te correspondía, tienes la conciencia limpia delante de Dios y puedes dormir tranquilo y en paz. Que Dios es soberano y cada uno toma sus decisiones. Se dice que la salvación es individual, pero podría darse el caso de que él, siendo de cristiano, se pueda salvar su papá por haber orado por él. Se podría. No podemos salvar a nadie. Solo Cristo puede salvar. No, digo, por la oración, digamos. Solo Cristo puede salvar a una persona. Nosotros oramos por el papá, por la mamá, por los hijos. Y luego también dice que Lo mejor, a lo mejor por haber escuchado, porque el que nunca ha escuchado no tiene realmente posibilidad de convertirse en ningún momento, pero si ha escuchado bien, si tú has compartido el evangelio con la persona y la persona pues ha podido entender de alguna manera, pues en cualquier momento puede convertirse, en el hospital antes de morir
o días antes, yo qué sé. Si la persona sabe sobre el Evangelio, puede tomar su decisión. Pero también dice Si la tomó o no, pues no lo sabemos. pero también dice la palabra que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Sí, ya, pero eso ya no nos compete a nosotros, ya es Dios que Pero sabe. quiere decir que el sentimiento es que todos no vamos a ser de Dios. Ya, pero Dios lo sabrá Claro. quiénes son los suyos o quiénes no. Entonces ya ahí lo que nos compete es compartir el Evangelio, predicar. Y si la persona lo sabe porque ha escuchado, pues en cualquier momento tiene la posibilidad de tomar su decisión si el Espíritu le convence. Muy bien, queridos, terminamos por aquí. Padre amado, querido Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que han estado aquí hoy. Y una vez más oramos por la madre Chari, que no sabemos cómo está, pero pedimos tu bendición sobre ella. Y Señor, sobre lo que hemos hablado, que este peso, que esta carga, que esta compasión, esté en nuestro corazón hacia los perdidos, sea los más cercanos, Señor, sea los más lejanos. Estamos llamados a compartir este Evangelio que salva y lleva a esta plenitud del cielo, este gozo eterno. Oh Dios, y gracias porque podemos tener la seguridad de que en este camino estamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, queridos. Fuera de la casa. Una gente que está fuera de la casa, fuera